Estamos acá en el país de Bolivia, departamento de Potosí. Acabamos de entrar por la ciudad. ¿Cómo se llama la ciudad, hermano Andrés, que es boliviano? Por Villazón. Por Villazón. Ahí entramos nosotros. Aquí estamos en ruta boliviana, Aquí está el pastor Francisco. Pastor Francisco, nuestro pastor presidente en el país de Argentina. E ao mesmo tempo é seu chofer, né? Importante tener un chofer que es un presidente de un país, ¿no? O sería del trabajo eclesiástico, es el pastor presidente en el país de Argentina. Aquí estamos nosotros tres entrando en la provincia, o sería departamento de Potosí, como se llama acá en Bolivia. Y ahí está entonces un poquito de Bolivia. Se da para ver cómo es el lugar después que se entra por esta primera ciudad. Se ve mucho las casas de barro, muchas casas de barro, ahí da para se ver muchas las casas de barro. Mira esto, muchas casas de barro. No sabría decir cuántos años tiene esto, pero son de barro. Esto es Bolivia. Estamos en el país de Bolivia. Aquí estamos con el pastor presidente, como yo dije, en el país de Argentina, y también inicia la obra aquí en el país de Bolivia. Y va a estarnos hablando un poco del proyecto, va a estarnos hablando un poco del objetivo, del blanco para este país, como es un trabajo que hace poco que está se empezando, o mejor que se empezó y que ahora estamos buscando el desarrollo. Está aquí entonces el pastor. Me gustaría dejar una oportunidad al pastor para que hable un poco de cuál es el blanco, cuál es el objetivo, proyecto para el país de Bolivia, cómo es una misión que también se empieza a través del país de Argentina. Bom, nosso objetivo é almas. O projeto é ganhar almas. Esse é o nosso projeto no país de Bolívia. Não temos uma outra meta a não ser a evangelização y a conquista de almas. Qué maravilla, ¿no? Nosotros vemos esto en la vida de Jesús y también en el proyecto de Dios, porque dice la Biblia, porque Dios amó el mundo de tal manera que dio la vida de su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no perezca, pero tenga la vida eterna. Entonces, el Dios dio su vida, Jehová dio su Hijo para que nosotros tuviésemos la salvación. Y no hay otra manera de ser salvo, solamente a través de Jesús, como Él dijo en capítulo 4, versículo 2, en el libro de Hechos, nos habla la Biblia, que el único nombre dado en nuestro medio que nosotros podemos ser salvos es a través de Jesucristo. Entonces, este es el blanco de Dios, alcanzar el mundo. Porque Jesús, Él dijo en capítulo 16, en el libro de San Marcos, y versículo 15 adelante, y de predicar el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. Cuando nos habla la palabra de Dios, a toda criatura, estamos hablando que el Evangelio debe ser predicar al país de Bolivia, debe ser predicar en el país de Brasil, en el país de Argentina. Entonces, en todo el mundo, es el objetivo de Dios, es el blanco de Dios. Y dice la palabra en capítulo 28, en el libro de San Mateo, dice Jesús, id por todas las naciones. Así dijo Jesús, id por todas las naciones, bautizando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñando a la gente, haciendo discípulos y enseñando a ellos a guardar los mandamientos. Entonces debemos ir
y predicar, enseñar los mandamientos de Dios, los mandamientos del Señor en todo el mundo, en todas las naciones. Claro que en todo esto Dios escoge personas con llamamiento especial para tal país, escoge otro para otro país, pero la iglesia del Señor es una, el cuerpo del Señor es uno. Como dijo Jesús en capítulo 17, en el libro de San Juan, Él dijo, versículo 21 al versículo 23, Él dijo: yo y el Padre somos uno, y ustedes conmigo y el Padre somos uno. Entonces, el cuerpo de Cristo es uno con Dios. No importa la denominación, pero Dios ha levantado vidas en varias partes del mundo para diseminar el Evangelio, para difundir la palabra del Señor en muchos países. Y aquí estamos con el pastor. Yo gustaría de preguntar, pero gustaría que el pastor hiciese el favor de me contestar en español, porque el pastor también es brasileño, ¿no? Como yo que estoy hablando también, misionero Fabio, soy brasileño también. Y nuestro hermano Andrés, que está allá atrás, es boliviano. Entonces estamos aquí. Yo gustaría de preguntar al pastor cómo vino la idea, cómo surgió todo este proyecto de entrar haciendo misión en Bolivia. ¿Podríamos hablar un poco, pastor? A princípio, es el líder de Jesús, San Marcos, capítulo 16, versículo 15. Este é o princípio. E a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem não faz, peca. Então, sim, pregar é esse privilégio. E o irmão Andrés, que vino a Bolívia. Bueno, ahora sí, español. Vindo a Bolívia, o irmão Andrés. E então aí se inicia o projeto com a Avenida do Irmão André, Bolívia. Qué maravilla, ¿no? Entonces Dios tocó también en el corazón del hermano Andrés. Gustaría también, hermano Andrés, que hablas un poco de esto para nosotros, de cómo surgió esto en tu corazón, de venir, de que se abra el trabajo, la iglesia, Ministerio de Restauración, la iglesia Pentecostal Asamblea de Dios, Ministerio de Restauración en Bolivia. Nació un poquito más alto, por favor. Nació en el corazón de compartir la palabra de Dios, de haber alcanzado conocer los planes de Dios en mi vida. Y el deseo nació para poder alcanzar lo que Dios me había dado para mí y para todos aquellos que lo conocen. Entonces ahí nació todo. Y ahí entonces usted tomó la decisión de venir. Exactamente. Qué maravilla, ¿no? Cuando Dios nos pone algo en el corazón y nosotros ponemos en acción aquello que Dios nos pone en el corazón. Esto que Dios quiere. Yo veo en la vida de Esdras, en el pasado, la Biblia habla en capítulo 10, versículo 7, nos habla la palabra de Dios, 7:10. Dice en el libro de Esdras que Esdras se dedicó a aprender la palabra. Y después que él se dedicó a aprender la palabra, él se dedicó también a practicarla. Y juntamente con el practicar, él se dedicó a diseminarla, o sería a enseñar la palabra a los demás. Y Jesús, nosotros vemos en la vida de Jesús algo parecido, porque Jesús también hizo eso. La Biblia dice en capítulo 2, en el libro de San Lucas, que Jesús con 12 años ya dialogaba con los doctores de la ley, buscando el desarrollo. Y dice en este mismo capítulo 2 que Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Entonces Jesús se preparó y empezó su ministerio con 30 años. 30 años
tenía Jesús cuando empezó su ministerio. Entonces, primero él aprendió como Esdras, ¿no? La segunda cosa que él hacía, él practicaba la palabra. Él practicaba la palabra. Dice que en el libro de San Juan, Jesús dijo a la gente, él dijo, ustedes hablan del Padre, pero no hacen la voluntad del Padre. Ustedes no hacen la voluntad de Dios. Yo soy distinto de ustedes. Yo hago la voluntad del Padre. Y si nosotros vemos en capítulo 8, en el libro de San Juan, y versículo 29, nosotros encontramos, dice Jesús, el que me envió está conmigo. Y no me ha dejado solo. No me ha dejado solo. Porque yo siempre hago lo que le agrada. Yo siempre hago lo que le agrada. Mira, entonces en la vida de Jesús, él aprendió, él se desarrolló. En segundo, él practicó. Y en tercero, él diseminó, difundió el Evangelio, predicó el Evangelio, el mensaje de Dios. Entonces es muy importante nosotros saber, nosotros conocer y poner por obra y practicar la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos pide en la orden divina, como dijo Jesús, ide a todo el mundo, ide por todas las naciones. Entonces Jesús nos dio una orden para nosotros ir. Es una orden divina del Señor Jesucristo, para que aquellos que le siguen en pos de Él, aquellos que son discípulos suyos, alumnos suyos, deben practicar lo que su maestro dejó como ejemplo. Dice la Biblia en capítulo 13, versículo 15, en el libro de San Juan, que Jesús nos dio ejemplo en todo. Él nos dio ejemplo en todo. Y Jesús estaba en una aldea y deseaba estar ya en otra aldea, llevando el Evangelio. Qué maravilla nosotros poder pisar solo extranjero con este objetivo de llevar la palabra de Dios. Y esto que estamos ahora haciendo, pisando en solo boliviano. Acabamos de venir del país de Argentina y estamos pisando en solo boliviano con este proyecto que es el mismo de Jesús, de llevar el Evangelio a toda la gente, a toda criatura, a todo el mundo. Y usted que está me escuchando, que está viendo, conociendo un poco de Bolivia, y Dios te ha llamado. Dios nos habla de distintas maneras y nosotros entendemos el llamado de Dios. Allá no, en el hondo, el fondo de nosotros, de nuestro interior, nosotros entendemos lo que Dios quiere, lo que Dios nos habla. Y Dios usa distintas maneras para comunicar con nuestras vidas sobre el llamado de Él, sobre lo que Él quiere hacer en nuestra vida personal o a través de nuestra vida, a beneficiar muchas personas, llevar mucha gente a la salvación. Entonces, Dios habla por visión, por sueño. Capítulo 2, versículo 17, en el libro de Hechos, dice la Biblia que Dios habla por sueño y que Dios habla por visión. Si nosotros vemos también en capítulo 8 o 9, capítulo 9 creo, versículo 1, en el libro de Romanos, nosotros vemos algo que dice la Biblia, que el Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo es la conciencia. Usa la conciencia nuestra para nos comunicar. Si nosotros vemos en el libro de 1 Juan, o sería en el libro, en las epístolas, dice ahí que si tu corazón no te condena, tenga paz con Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios habla a nuestro interior. Hay una voz que nos habla dentro de nosotros, si está bien tal cosa o si no está bien. ¿Y qué voz es esta? Es la voz del Espíritu Santo. Porque Él dijo en capítulo 3, versículo 16, en el libro de 1 Corintios, Él dijo en su palabra: ¿no sabéis vosotros que sois el templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Entonces el Espíritu Santo dentro de nosotros
Él nos dice si está bien o si está mal. Cuando nos pesa nuestra conciencia, entonces el Espíritu Santo está usando nuestra conciencia y está diciendo, no, este no es el camino, no es el camino que tú debes tomar. Entonces aquí estamos, teniendo este privilegio de poder entrar a una nación para llevar el Evangelio de Jesús, hacer lo que Jesús nos pide, de cumplir el ide de Él. Y aquí estamos con el pastor Francisco da Silva y nuestro hermano Andrés, que hoy actualmente vive en Neuquén, ¿no? En Neuquén, y que está también involucrado en este proyecto de trabajar en Bolivia, que hace parte de este blanco, de este trabajo. Y acá, quien ha hablado con ustedes es el misionero Fabio. Que Dios bendiga a todos ustedes. Si Dios tiene un llamado en tu vida, si Dios te llamó para hacer algo para Él, quiero dejarte una palabra. En el capítulo 9, versículo 10, en el libro de Eclesiastes, Él dijo que todo que nos venga a la mano para hacer, hágalo. Todo que viene a la mano, hágalo, segundo tus fuerzas, porque para el lugar que tú vas, o sería para el Seol, para el Hades, o sería, algunos van para el Hades, ¿no? Pero la verdad los cristianos no van para el Hades, pero muchos infelizmente, por no conocer este evangelio que estamos hablando, van para el Hades. Pero para el Seol, el mundo de los muertos, dice la Biblia que no hay sabiduría. No hay sabiduría, no hay más obra, no hay más ciencia. Entonces el momento de trabajar para Dios es ahora. Ahora es el momento de nosotros hacer la obra del Señor. Mientras tenemos vida, mientras tenemos fuerza, mientras tenemos vigor para hacer la obra del Señor, para hacer el trabajo de nuestro Dios. Y hay una palabra que me preocupa mucho. En la verdad hay muchas palabras sobre esto, pero hay una palabra en capítulo 9, en el libro de San Lucas, y versículo 62, nos habla que si nosotros ponemos la mano en el arado y miramos atrás, no somos dignos del reino de Dios. No somos dignos del reino de Dios. Entonces, si nosotros ponemos la mano, nunca debemos mirar atrás. Nunca debemos dejar lo que Dios nos pone en la mano para hacer. Hay tanta palabra que nos preocupa sobre esto. En capítulo 9, versículo 16, en el libro de Corintios, dice la Biblia, Pablo dijo, ay de mí, si yo no predicar este evangelio. Ay de mí, si yo no hacer esta obra. Entonces, ay quiere decir juicio, ruina, condenación. Ay de mí. Yo veo que la gente pierde la salvación porque está en la fornicación, porque está en tantas cosas que está errado en este mundo, en el adulterio. Como la Biblia nos da una lista de tantas obras de la carne, que los tales no entrarán en el reino de Dios, como le dijo en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, y también dijo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10, y también en Apocalipsis capítulo 21 y versículo 8, y dijo en Apocalipsis capítulo 21 y versículo 8, y los que hacen esas obras serán echados en el lago de fuego. Los cobardes, los adúlteros, los hechiceros, los fornicarios, los mentirosos, toda esta gente va a ser echada en un lago de fuego. Pero quiero decirte una cosa, para usted que ya sabe que Dios te llamó, Dios te habló de alguna manera, quiero decirte una cosa. También nos dice la Biblia, en el libro de San Mateo, dice que Dios nos dio el talento. Y si nosotros no cumplimos con la tarea, somos mal siervo. Y dice la Biblia, ate al mal siervo y eche en las tinieblas, a donde hay crujir de dientes. Entonces, yo no necesito adulterar, no necesito hacer todas esas obras para perder mi salvación. Solo basta yo no obedecer, así como Satanás no obedeció en el cielo, así como muchos no obedecieron el mensaje de Dios.
Dios está diciendo, será atado de mano y de pie y será echado en un lugar de tiniebla a donde hay crujir de dientes. Entonces va a perder la persona, va a estar en un lugar de sufrimiento si la persona no cumplir con esta tarea. Esta obra es muy seria. Jesús dio su sangre por ella. Los apóstoles entregaron su sangre, sus vidas, con excepción del apóstol Juan, que murió de viejo. Los demás, todos, unos fueron muertos a espada. De tantas maneras murieron, otros crucificados. Entonces el evangelio viene con sangre. Se pagó la vida para seguir esta obra adelante. Imagina nosotros hoy quedarnos acomodados y no hacernos lo que Dios quiere. Qué cosa triste, qué cosa terrible será para la persona que no entender esto. El apóstol San Pablo fue uno de los hombres más sabios de la Biblia, que escribió casi todo el Nuevo Testamento. Él dijo, ay de mí si yo no hacer esta obra. Ay de mí si yo no predicar. ¿Puede entender esto usted que está mirando este video? Hoy cree que a través de este video Dios habla a tu vida. Y Dios está diciendo, hijo mío, te he escogido, te he elegido. No sé qué manera Dios te dijo esto. Quizás ahora mismo, escuchando esta palabra, Dios está hablando a tu corazón. Quizás usted está hasta mismo en lágrimas, porque Dios está te tocando ahora. Porque estas no son palabras mías, son palabras de Dios. Está en la Biblia, es el mensaje para nosotros. Y la tarea está en nuestras manos. Mientras tenemos vida, no debemos negar a Dios y debemos hacer aquello que Él nos puso, que Él nos encargó para hacer para Él. Que Dios bendiga a todos ustedes que están mirando este video y que Dios venga a cumplir todo el proyecto que tiene en la vida personal de cada uno de ustedes. No importa si tú eres una mujer, o si tú eres un joven, o si tú eres un hombre. Dios usa personas en distintas edades. Dios usa personas en distintos sexos, o sería sexo, si es masculino, si es femenino. En el Señor somos uno. Dios quiere usarte. Dios quiere usarte, entienda esto. Y tú tienes esta responsabilidad de hacer lo que Dios te pide que haga. No diga para Dios, no hable para Dios, no. Porque decir no para Dios es ser un siervo negligente o ser un siervo desobediente a la voz de Dios. Sé obediente. Yo necesito de la obediencia para ser salvo. Cristo murió por mí, la sangre de Jesús me justificó, el Espíritu Santo me ayuda en la salvación, todo esto. Pero yo necesito, es un don de Dios, pero yo necesito la obediencia para ser salvo. Él dijo en capítulo 5 y versículo 9 en el libro de Hebreos, que Él es autor de salvación a aquellos que le obedecen. Esta obra nosotros tenemos que hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros somos los instrumentos en las manos del Espíritu Santo. Y dice la Biblia en capítulo 5 de Hechos y versículo 32 que Dios solo da el Espíritu Santo a aquellos que le obedecen. Entonces la obediencia no debe dejar de existir en nuestras vidas. Dios ha te llamado, sé obediente, cumpla, porque también Él dijo que un día tú serás recompensado. Un día tú serás recompensado. Él dijo en capítulo 6, versículo 10, en el libro de Hebreos. Él dijo que Dios no es injusto para olvidar nuestra obra. Él dijo también en capítulo 15, en el libro de Corintios, versículo 58, 1 Corintios. Él dijo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano que estamos haciendo. Jesús llegó a decir, el que pierde su vida por mi evangelio, por mi persona, va a tener la verdadera vida. Va a tener la verdadera vida, que es la vida eterna. Como dijo en el libro de 1 Juan, capítulo 5 y versículo 10 o 12, Él le dice, quien tiene a Jesús
tiene la vida. ¿Qué vida? La vida eterna. Y él dijo en capítulo 10 de San Juan, y versículo 10, que el ladrón vino para matar, robar y destruir, pero él vino para nos dar vida y vida con abundancia. Esta palabra yo quiero dejar a todos ustedes. Que Dios bendiga a todos de una manera especial y que todo que Dios tiene se cumpla en la perfecta voluntad de Dios. Amén.